Buenas noches, bienvenidos a Verdad Consecuencia. Tenemos un programa con un montón de información urgente, de cosas que están pasando ahora mismo. Porque entramos en la cuenta regresiva para el inicio del gobierno de Javier Milei. Está Carlos Maslatón con nosotras, un informe especial de Bruno Giacono, Manu Jove, desde el Hotel Libertador, con todo lo que está pasando minuto a minuto. Sí, ahora todavía pasan cosas en ese hotel. Vamos a ir desplegando dato a dato toda la información urgente. Está Manu en el Hotel Libertador. Hay un dato específico sobre Patricia Bullrich, pero antes, Manu, acaba de suceder o está sucediendo la primera reunión de gabinete, podemos decir, de Javier Milei con él incluido. Así la presentaron, de hecho, Lu, Maru, ¿cómo están? Hoy Javier Milei se fue acá, pasada las 6 de la tarde, primero a una visita a una cuestión personal a su amigo Chiche Helblum, que está internado en el Sanatorio Mater Dei, y de ahí fue a las oficinas de Nicolás Pose. Allí se está dando una reunión de la que participan los confirmados, aquellos por lo menos que hasta ahora estuvieron cumpliendo ya funciones específicas, no solo en la transición, sino en el gobierno que se viene. Por supuesto, su hermana Karina, a quien ya tenemos que definir como la futura secretaria general de la presidencia, Diana Mondino, la canciller, Nicolás Pose, jefe de gabinete, Guillermo Francos, el futuro ministro del Interior, Guillermo Ferraro, ministro de Infraestructura. Estuvieron todos allí. No tengo confirmado si está también Sandra Petovelo, pero ella estuvo reunida previamente, hoy a lo largo del día, en comunicación permanente con Javier Milei. De hecho, se oficializó hace un rato nada más el nuevo secretario de Educación, o quien será el secretario de Educación desde el 10 de diciembre. Hablamos de Carlos Torrendel, un académico, director o miembro del Consejo Directivo de la Universidad Católica Argentina, y ya se empieza a llenar los casilleros de ese superministerio que tiene Sandra Petovelo a cargo. Claro, falta un nombre ahí en lo que planteamos, o en esta lista de nombres confirmados, que es otro nombre que confirmamos a esta hora, por supuesto, que es el de Patricia Bullrich en seguridad. Hay negociaciones laterales, por decirlo de alguna manera, que conviven con eso mismo, que tiene que ver, por ejemplo, lo que puede llegar a pasar en defensa, pero Patricia Bullrich es número puesto ya para seguridad, y cuando quieran, si quieren, ampliamos con lo que tiene, cuándo se va a dar oficialmente ese anuncio. Manu, lo de Patricia Bullrich es llamativo porque creo que fue el jueves de la semana pasada acá, adelantamos eso, y también contamos lo de Petri. Lo de Petri en defensa, que Petri, su candidato, el que compañero de fórmula de Patricia Bullrich en las presidenciales, es el nombre, uno de los nombres que todavía suena ahora para el Ministerio de Defensa, y sabemos que hoy, en la reunión de más de 2 horas que tuvo Patricia Bullrich con Javier Milei, le pidió por Petri. Patricia Bullrich insistió, y Manu decía recién esta primera reunión de gabinete, de lo que conocemos del gabinete o de los confirmados, decía Manu. Claro, Patricia Bullrich no está ahí, está en el Teatro Colón, donde hay una suerte también de mega reunión del PRO, de Juntos por el Cambio, porque es como una suerte de despedida, podemos decir, de fin de gestión, claro, de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires, en el Teatro Colón. Y están ahora, entiendo todavía, Larreta, Macri y Patricia Bullrich. Exacto, pero en un escenario, esto está pasando ahora en el Teatro Colón, los dos polos de poder, si querés, en este momento están uno donde está Manu en el Hotel Libertador y el otro en el Teatro Colón. ¿Por qué? Porque están los protagonistas, me refiero a Patricia Bullrich y a Mauricio Macri, de un conflicto muy grande al que ya existía en el PRO, que escaló a un nivel más complejo. ¿Por qué? Patricia Bullrich tuiteó hace muy poquito tiempo que ella se retira del PRO, ella se le vencía el mandato. Que llama elecciones, claro, entonces que llama elecciones. Adelanta de algún modo algo que iba a suceder de cualquier manera. Claro, pero lo que pasa es que esto es interesante por el contexto y el momento en el que se da. Patricia Bullrich va a la mañana, 2 horas con Javier Milei, sale con Mauricio Macri, no se hablan desde hace por lo menos una semana o más. Ellos se pelearon, Mauricio Macri y Patricia Bullrich, el día que ella decide ir sola con Javier Milei, él estaba de viaje, y decide ir y arreglar el Ministerio de Seguridad, y cruzan mensajes por WhatsApp. Lo que pasa es que ella se enojó antes con él, cuando él va solo a ver a Javier Milei al Hotel Libertador, antes del viaje de Mauricio Macri. Ella dice, supuestamente íbamos a negociar juntos, a conversar juntos, por una estrategia común, y él va solo primero, y después él dice, bueno, pero ella va y arregla sola después. A ver, hay un tironeo que también está generando mucho ruido dentro del PRO, porque
¿Cuál es la mirada dentro del partido que ahora va a renovar autoridades? ¿No les alcanzó con la interna feroz que tuvimos Bullrich, la reta Bullrich, donde de alguna manera Mauricio Macri también jugó en esa pelea en favor de Patricia Bullrich? ¿Otra vez vamos a quedar de cara a la sociedad como peleándonos, tironeándonos? Sí. Bueno, es evidente, ¿no? Hoy, ahora a la noche, están todos juntos en el Teatro Colón. No sé, no compartieron espacio, ¿eh? No es que estaban los tres, por lo menos... Recibiendo a la gente. Claro, o conversando, estaba como cada uno atendiendo su juego, y las autoridades del PRO, que parece una cuestión muy de círculo rojo, que también lo es de la política, pero que de alguna manera anticipa y define el reacondicionamiento del ajedrez político del 2024 o del gobierno de Javier Milei, si querés, ¿no? Sí, ¿y qué pasa? Porque acá se abre la otra pregunta y es lo que se ve. ¿Qué es lo que vos lo decías recién, Manu? Van a anunciar en cualquier momento oficialmente, porque a pesar de que hace una semana que se sabe, en estos días hubo rumores de todo, hasta que no fue ella, esto que estamos viendo en pantalla, hoy hablar 2 horas a solas con Milei, nadie daba por seguro que esto iba a suceder. Todos suponían que era imposible ir para atrás con este anuncio, pero nadie daba por seguro que esto iba a suceder. Ahora, ¿qué es lo que cambió hoy? Ella sale de ahí y hace un tuit diciendo, llamo a elecciones, yo me retiro de la presidencia del PRO. Eso allana el camino para Javier Milei, diciendo, bueno, ya está. Y esto es lo importante, lo que empieza ahora, no es solo Patricia Bullrich, es en qué se convirtió este acuerdo Macri-Milei. Claramente, por una decisión de la Libertad Avanza, se está convirtiendo en los cuadros que nos interesan los traemos individualmente y no como parte de un acuerdo, ¿no, Manu? Claro, Lu, hoy cuando sale Patricia Bullrich nos contaban que en esa reunión con Javier Milei, de la que también participó en algún momento Sandra Petovelo, lo que les mencionaba, se hablaron específicamente de cuestiones vinculadas a la seguridad, más allá de todas estas negociaciones entre partidos y todo lo que está pasando, sobre todo en la interna del PRO, se hablaron específicamente de cuestiones de seguridad y esto nos enteramos, entonces consultamos automáticamente. Bueno, entonces es un hecho, Patricia Bullrich, ¿cuándo la confirman o por qué no la confirman en todo caso todavía? Claro. Y la respuesta automáticamente era, bueno, no queremos comprarnos problemas ajenos. Hay una cuestión que el PRO tiene que resolver, evidentemente, Patricia Bullrich, Mauricio Macri. Este tuit es un poco una señal en ese sentido de parte de Patricia Bullrich, lo que vos mencionabas de su salida como presidenta del PRO y la convocatoria a elecciones partidarias. Y entienden que con esto empieza a ordenarse aquel problema que ellos veían de alguna manera en la otra vereda. A ordenarse, no necesariamente propio, perdón, Manu, y que no querían asumir como propio. A ordenarse o a desordenarse, porque ahora hay una pelea por la presidencia del PRO, ¿no? Porque Patricia Bullrich, que está bien, digo, se cae de Maduro, o sea, no puede ir a integrar como ministro un gobierno de un partido que no va a una alianza con la Libertad de Alianza, que es el partido gobierno, ¿no? Digamos, te expulsan si vos haces eso, si no, digamos, es lo natural. Ahora, hay una pelea por la conducción del PRO. ¿Quiénes van a ir a buscar esa conducción del PRO de alguna manera de liderar ese espacio político? Con Mauricio Macri, ahí vemos el tuit de Patricia, ¿no? Convocar elecciones internas para principios de 2024 con el fin de renovar las autoridades nacionales del PRO Argentina. Mi decisión es no presentarme. Para un nuevo mandato dedicaré todo mi esfuerzo, energía y tiempo en trabajar por una Argentina próspera y segura. ¿Qué hace ella con esto? Esto es algo que iba a pasar de hecho. Digamos, ella ya había decidido que no iba a seguir en el PRO, porque también sabía que al formar parte del gobierno de Milei esto era algo medio raro, y terminaba su mandato a fin de año, con lo cual esas elecciones se iban a llamar igual. Ahora acá está sucediendo otra cosa, que es que Mauricio Macri empieza a ver ese lugar como un lugar en donde él se puede parar para posicionarse, negociar, en general, más allá de esta relación con la Libertad Avanza, y para volver a liderar oficialmente en este caso. Claro, institucionalmente, ¿no? Exacto, institucionalmente su partido. Y otra cosa más, hablando de no se hablan, que me parece que es el problema macro de todo esto. Los que no se están hablando, y esto es literal, no se cruzan un WhatsApp, son Mauricio Macri y Javier Milei. Después de ese lunes feriado, antes de hacer su viaje, después de las elecciones, donde Mauricio Macri cae al Hotel Libertador sin aviso previo y tiene una reunión, después de ese momento pasaron varias cosas. Ellos dos no volvieron a hablar, pero Mauricio Macri viajó dando por sentado que se iban a ver personalmente a la vuelta y que iban a empezar conversaciones formales. Claro. En el medio, ¿quién es el enviado? ¿Quién es el que representa a Macri cuando Macri no está? Fernando de Andrés. Él fue a ver a Santiago Caputo, que es
bueno, la mano derecha de Javier Milei en el medio de todo esto. Se vieron, no se habló del acuerdo macro, fue rara esa visita, lo tuvieron esperando 40 minutos y desde hace por lo menos 4 días tampoco hay mensajes cruzados entre ellos dos. De hecho, hoy se suponía que iba a haber una reunión. Desde el entorno de Macri dicen, no, nunca estuvo planteada esa reunión. Pero claro, lo que sabíamos es que Macri tiene la intención de reunirse y que Javier Milei dice, bueno, antes del 10 me tengo que juntar con este hombre como para ver qué es lo que terminamos de acordar o qué es lo que quieren. Y en definitiva, el problema es quién llama a quién. Es casi como una cuestión, yo no sé si son egos o de lugares, porque también es cierto que en esto del poder y la política... De poder. Bueno, claro, claro, Manu, o sea, es finito, ¿no? Quién llama a quién, dónde se juntan. Y hay una, si querés, una gestualidad que quizás no la tiene Bullrich, pero que sí la reconocen en Macri, esta cosa de quién manda. Entonces, esto que también se le adjudica a Santiago Caputo, ¿no? Este no es tu segundo tiempo, Mauricio Macri, este es el primer tiempo de Javier Milei. Y muchos en el espacio, vos lo tendrás, Manu, también, en La Libertad Avanza, dicen, bueno, ojo que Milei no es empleado, ojo que Milei no es que él quiere... Y Mauricio Macri, por otro lado, diciendo, bueno, pará, porque estamos hablando de la gobernabilidad, de las decisiones que van a definir el futuro de la Argentina. No es tan sencillo. Lo vamos a sumar a Maslatón a esta conversación, vamos a hablar largo con él. Pero hay algo de las cosas que se vieron hasta ahora, Carlos, bienvenido, buenas noches, que es, apareció un Milei político y pragmático. ¿Vos, esto es así? ¿Él es así? ¿Es una faceta que no le conocíamos? La está mostrando. ¿Pero vos la conocías? ¿Podías prever esto que está pasando? Yo suponía que tenía un acuerdo con Macri desde hacía 1 año y medio. ¿Pero y qué está pasando con ese acuerdo hoy? Está funcionando. El acuerdo está funcionando con el sector político de Mauricio Macri. Después, obviamente, cada uno quiere ganar posiciones. Claro, pero ¿cuál es quiere el sector decir, yo no político? dependo más de Macri. Este es un momento ideal para que todo lo que fue el macrismo durante 20 años se independicen políticamente. Incluía Bullrich. Pero por supuesto, Bullrich está diciendo, yo no soy punto de Macri, eso es lo que está diciendo. Sí. Y Milei, porque ahí es donde me parece que está como algunas cosas trabadas, como por ejemplo la presidencia de la Cámara de Diputados. Lo que pasa es que Milei, la verdad que llegó sin nada. Esto ya es el momento de reconocer que fue así. No tenía ni plan ni equipo, lo cual no le quita legitimidad y contundencia al triunfo. Bueno, entonces tiene que buscar ayuda de otros lados. Hay un dato que una reunión ayer en la Casa Rosada, en la Secretaría de Legal y Técnica, con un enviado de POSE, cuestiones administrativas, pero que son claves como la organización de la Jura de Ministros, la Asunción, renuncian unos, asumen lo siguiente, cómo se hace toda esa cuestión de papel, pero que es, digo, el secretario de Legal y Técnico es el que le cuida la firma al presidente, es un lugar clave. Y parece que en esas comunicaciones, la titular hoy de ese lugar es Vilma Ibarra. ¿No te podrías quedar unos días más? Porque nos haces la gauchada, porque es una área muy técnica. Claro, bueno, y muy delicada. Muy delicada. No nos ayudas a terminar como de acomodar esta... eso es lo que se cuenta, pero me parece que tiene que ver con esto que contás, Carlos, claro. Con la necesidad de ir ocupando todos los lugares del Estado, que son un montón. Ofertas como la que comentás de Vilma Ibarra, experimentada abogada del derecho administrativo y de las funciones públicas, va a haber casos similares en todo el Estado. Yo creo que ellos todavía no tienen dimensión de lo que es. Aunque vos vayas al Estado para desguazarlo y reducirlo, necesitas gente que no tenés. Está bien, pero cuando yo me hablaba de pragmatismo, ellos hacen un acuerdo de alto impacto político después de la general, ¿no? Ese acuerdo tuvo un rédito, no podemos saber cuánto hubiera sacado sin ese acuerdo, eso nada, no ganaba. No hay manera. ¿Vos decís que no ganaba? No ganaba. Yo ahí dudo por la diferencia, pero sí que no hubiera tenido jamás esta diferencia, eso es obvio. Eso sucede y es cierto que en ese acuerdo y ese apoyo los objetivos como de primera instancia eran para Macri que no gane Massa y para Milei ganar él. Pasada esa barrera, lo primero que sucede esa noche es que Macri va tarde y también ya se empieza a desplegar el poder la noche que él gana. Y llegamos hasta acá, en una situación que no estaba resuelta y que Milei la está resolviendo. Lo que él está diciendo es, yo no quiero un acuerdo político con vos. Es como, mandame los CV de tu gente y yo los uso. Pero eso es romper el acuerdo. Y eso no? Es romper el acuerdo para mí. No sé. Más o menos, me parece normal esto que está pasando. No, a mí me parece inteligente de parte de Milei, pero digo, parece es una propio de la decisión. dinámica política. Es decir, es más, hay mucha gente que estaba en el PRO histórica que dice, bueno, ahora yo hago mi juego dentro de esta nueva fuerza política, con gente de diferentes orígenes, ¿no? No, pero eso es el PRO, que digo, que
que vienen de perder una elección. Porque digo, pasó tanta cosa y tanta... Pero ellos perdieron una elección, esa es la realidad, ¿no? Para vos, capaz ¿no? que sí, perdieron, pero capaz que sienten que están ganando. Bueno, claro. Los que se incorporen al gobierno y tengan funciones dirigenciales importantes, lo van a ver como un éxito político. Producto de la carambola del poder o producto de sus méritos personales, pero lo van a ver así. Claro, pero también hay una realidad, me parece que quizás... Patricia Burri estaba muerta, ¿no? Hace un mes y medio estaba muerta. Bueno, o sea, Y ahora mirá cómo está. está bien, pero Patricia Bullrich ya no tiene los mismos intereses que Mauricio Macri, ¿no? Donde me parece que también hay una búsqueda más conceptual, si se quiere. Y una cosa es un gobierno más puro, si querés, de Javier Milei. Y otra cosa es un gobierno de Javier Milei donde le piden a Vilma Ibarra, Juan Manuel Olmos, quédense un par de semanas más para Igual, ayudarnos mire, a ordenar. yo le digo. Lo dejan a Daniel Scioli como canciller en Brasil, embajador en Brasil. Digo, Sí. Rose que sigue en la Secretaría de Medios. También tenés Se que mezcla ver un poquito. el origen empresarial de Javier Milei. Él viene de un grupo económico importante, está sacando gente de ahí, ¿no? Ministro del Interior, ¿Eso es Franco? ¿Vos lo ves por ese lado? pero por supuesto, si Franco Cernequian. de ahí lo conoce. Pose también lo mismo, o sea, viene de ahí. Y ahí no importa si el peronismo, el kirchnerismo, ese no es un problema, digamos. Es que Urnequian siempre él contrató para el asesoramiento de su grupo personas de diferente origen político, que terminan siendo amigos entre ellos, ¿no? Es interesante, Carles, esto que contás, porque me acuerdo de la anécdota de la reunión de traspaso Milei-Alberto Fernández, cuando Alberto Fernández habla y despotrica mucho contra Mauricio Macri y Javier Milei le aclara, bueno, mirá que yo no soy macrista, yo soy menemista. Yo soy menemista. Ahí hay una diferencia, si se puede querer, en el concepto o en el perfil que pudiera tener este gobierno de Milei que arranca el 10. Igual, más allá de las etiquetas y de las teorías políticas, lo importante acá es el plan económico. ¿Cuál es el plan económico que viene? Y está, lo único que Milei dijo hasta ahora concreto no es el plan económico, sino las consecuencias que él garantiza que va a tener. Y, por ejemplo, habló de esta inflación, que es una palabra que quiero que hablemos. Pero pongamos un segundo porque generó impacto cuando la dijo él y se replicó cuando también se metió Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta todavía. Veamos ese TikTok y nos contás qué opinás. ¿Viste, Luchi, lo que dijo el presidente de esta inflación? Ah, sí, me acuerdo de una charla tuya en Río Negro, ¿te acordabas? ¿Vos estuviste en la charla mía de Río Negro? ¿Cómo te acordás? Ahí dije, en marzo de este año, de esta inflación. Dios mío. Lo virtuoso es no gastar más de lo que ingresa. Pero evidentemente, en épocas de crisis, esto es un instrumento que se necesita para evitar la recesión. Porque además, si no, podemos llegar a tener el infierno más temido, que es recesión con inflación. Y estamos al horno. ¿Qué es esta inflación? Esta inflación exactamente es caída total de la actividad, desempleo y al mismo tiempo precios altos, catástrofe social. En realidad, esta inflación es igual a catástrofe social. Bueno, pero dicen que falta plata. En realidad faltan dólares, más que plata. Muchos dólares. Los que se llevaron. En fin. Más latón. Mi opinión, Sí. no va a pasar lo que dice Milei, no se va a dar lo que dice Cristina. A ver. Argentina no va a estar ni remotamente en una stagflation, en una inflación con recesión. No es ese el ciclo económico argentino actual. Argentina tocó fondo hace 2 años. Yo lamento que esto sea políticamente incorrecto y que se pueda interpretar parcial político, pero es mi análisis de dónde estamos parados. Sí. Argentina, después de una larga caída, hace 2 años tocó piso, está subiendo. Esta subida es necesariamente con inflación. La actividad económica no se va a parar. Milei es muy negativo y le encanta mandar frases catastróficas, asustar a la gente. Te voy a decir algo que es rarísimo. Yo estoy más alcista con Argentina que el propio Milei. Milei está viendo cosas negativas, yo digo que esas cosas negativas no se van a dar. Si él no se equivoca con el plan, él va a poder potenciar lo bueno que viene en Argentina en los próximos años. Si se equivoca, va a atenuar lo bueno que viene en Argentina. Por eso yo decía recién, es fundamental ver el plan económico. Por eso, ahí pero quería esto no ir. es el día o la noche. Depende del plan económico, depende de la decisión. Está bien, pero él dice que va a... O sea, No depende del plan económico nada más. La tendencia argentina ahora es positiva. Así como tuvimos un montón de años negativos, la tendencia es positiva. Fíjate lo que está pasando, debe estar muy enojado Milei con lo que está pasando con el dólar. Que baja. En los techos de octubre,
La última corrida contra el peso argentino, que fue cuando tocó 1.260 pesos un dólar, a mitad de octubre, dijo, el peso vale excremento, saquen la plata de los bancos. Sí. Y fíjate lo que pasó. ¿Por qué dijo eso él? Porque él esperaba asumir en un contexto hiperinflacionario. Fíjate la locura de ese pensamiento. ¿Por qué? Porque él decía, ahora yo consigo una poca plata y licúo todos los pesos que hay y dolarizo. Bueno, le salió mal el operativo. Amigas, se ha valorizado el peso argentino desde 1.260 hasta 8.60 hoy. Sí. Es la valorización más importante del peso argentino en porcentual desde que este peso argentino inconvertible se fundó en diciembre del año 2001. Es decir, nunca cayó tanto el dólar contra el peso como en este mes y medio. Claro. Porque cuando llegás a un techo las cosas se caen, cuando llegás a un piso las cosas suben, más allá de las voluntades políticas. Estos números que te... ¿Cuánto cuesta el dólar? ¿Cuesta 800? ¿Cuesta 900? ¿Cuesta 1000? Esa pregunta no te la puede decir ninguna persona. Es el precio del mercado. No, hoy está vale bien, 800... pero... No hay estabilidad. Las monedas no son estables, se mueven, flotan. Es lo que tiene que aceptar la sociedad argentina, la flotación cambiaria. Pero yo le pregunto por esta apreciación que usted dice del peso. Espero que acepte Milei y su equipo económico, que dejen flotar al peso contra el dólar, que no haga ninguna maniobra más, ningún cepo. Es más, clave para su éxito, apenas asuma que terminen con la imbecilidad esta del Banco Central de remunerar depósitos, el ELIX y pases y todo eso, y que liberen el tipo de cambio. Solamente haciendo esas dos cosas tienen el éxito asegurado. O sea, sacar el cepo de una, dice usted. De una, por supuesto. No le tenga que ya dijo que no lo va a hacer. Bueno, para mí es un error. Es por el eso, gobierno pero de él. Vamos al gobierno de él, digamos. Él elige a Luis Toto Caputo como ministro de Economía. ¿Por qué? Porque le prometió plata. Lo mismo que pasó con Macri. Caputo básicamente es un jugador de mesa de dinero con plata ajena. Yo soy muy crítico de Caputo. Trader, dice usted. Sí, pero trader con plata ajena. Una cosa con la plata los propia. Traders suelen ser me con juego la plata ajena, igual. Y pierdo, es un problema mío. Pero él, claro, dice, si yo tengo acá fondos ilimitados para jugar en nombre del Estado argentino, pido préstamo por todo el mundo. Que es lo que hizo con Macri, lo hundió a Macri. Y además cuando le fue mal, se fue. Acuérdese ¿Por qué no va a buscar a Caputo entonces, Milei? Justamente porque él tenía un plan con Ocampo, ¿se acuerdan? Ocampo. Sí. Y Ocampo dijo, yo necesito dólares para dolarizar. Sí. Él decía 15.000, 20.000. ¿Sabes cuántos dólares hacen falta para dolarizar? 150.000 millones de dólares. No lo va a conseguir nadie. Pero se la vendió mejor Caputo. Y le dijo, yo estuve antes, sé cómo hacerlo. Entonces Milei eligió por ese lado. No. Para mí es una elección incorrecta, pero es un problema de él. De todas maneras, mire, con toda esta crítica que yo le hago, tanto a Milei como a Caputo, yo le digo, apenas tocando un par de cositas financieras, ni siquiera estamos hablando del presupuesto, del déficit, solamente con eso le puede ir muy bien. Y si era tan fácil, ¿por qué no lo hizo este gobierno? Claro. Bueno, yo no soy del pero es un tema mío. No, por supuesto, no se lo estoy preguntando por responsabilidad, sino estoy tratando de entender. Porque te explico. Estoy desesperada por creerle, imagínese. Mira, Maru, muchas veces la solución está a la vista de todos y es muy simple. Y todo el mundo cree que esa solución simple no es una solución, que tiene que ser cosas mucho más complicadas. Argentina se viene ahogando en un vaso de agua desde hace 12 años con el cepo cambiario. Y además lo ponen como presunta política antiinflacionaria. No, perdón, lo único que causa es más inflación. Pero el cepo se sacó. No. Sí, durante el gobierno de Mauricio Macri, se pasa que después volvió. Maru, no tengo esa interpretación. ¿Y cómo no? ¿Qué hizo Pratgay? ¿No levantó el cepo? Bueno, yo niego que Pratgay haya sacado el cepo. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque ellos lo que hicieron fue, sí, ahora vas al mercado de cambio a liquidar exportaciones e importaciones, pero yo te tiro el dólar para abajo. A propósito, ¿con qué? Con el Banco Central, pagándote tasa de interés. El precio de mercado no era un precio real. No hay ninguna extinción de cepo ni libertad de cambio si vos arruinás el mercado con una política monetaria nefasta, que no debería existir. Lo interrumpimos un segundo, dale. Carlos, porque está Manu Joven en el Hotel Libertador y ahí está llegando Javier Milei en este momento, Manu. Así es, Maru, acaba de llegar el auto en el que se traslada habitualmente Javier Milei, también la camioneta en la que se suele mover Karina Milei, llegaron los dos juntos, ahí todavía Milei arriba del Volkswagen Vento en el que se mueve habitualmente, el auto de su custodia privada que se sigue manejando con
la misma custodia, más allá de que hay una convivencia con la Policía Federal que suele moverse en cápsulas de avanzada a cada uno de los lugares donde va Milei. Esto ocurrió, por ejemplo, hoy en el sanatorio Mater Dei en su visita a Chiche Helblum, pero acaban de llegar, salió cerca de las 18, unos minutos después de hecho, y acaba de llegar. Ahí se baja se está bajando el jefe del de la auto. custodia. Sí, ahí se baja el jefe de la custodia privada y del otro lado Javier Milei. ¿No? Sí, ese es el está. jefe de la custodia privada. No te puedes acercar, Javier. Manu. A ver. Javier, muy cortito. Javier, muy cortito. Bueno, ahí está. Sí. Está cansado. Saludó brevemente Milei. Sí, notablemente cansado, se lo vio. Notablemente cansado. Él viene de esta reunión de gabinete, ¿no? Sí. Así es. Ten en cuenta, Lu, casi unas 4 horas y media desde que se fue, entre, por supuesto, esa visita a Chiche Helblum y luego esta reunión para la que antes había salido Karina Milei junto a Santiago Caputo y el resto de los ya funcionarios confirmados, podemos decir. ¿Están durmiendo ahí también que fueron Karina directamente Milei? para ahí. Digamos, su entorno más chico también duerme en el hotel, ¿no? No. Ah, ok. No. Tienen sí habitaciones, digamos, a disposición, pero no duermen acá. De hecho, Karina regresa todos los días a su casa en Vicente López. Y los que sí duermen acá y están instalados son tanto los de la custodia privada que veíamos recién, como algunos efectivos de la cápsula de custodia presidencial de la Policía Federal. Perfecto. Manu, quédate si querés conectado porque vamos a contar la historia y después sumar datos. Atención con esto que les vamos a contar ahora, porque tiene mucho, si querés, de color, pero hay información política concreta en lo que va a ser toda la ceremonia de traspaso de mando y asunción de Javier Milei como presidente de la Nación. Falta nada. Este domingo no. El otro domingo, 10 de diciembre, a las 12 del mediodía, va a asumir Javier Milei. Y hay un enorme operativo que involucra a un montón de partes, a partes de las que están ahora todavía en gobierno y obviamente a los que desembarcan, trabajando en cada detalle, en cada pedido y atención, en cada cambio, porque esto va a tener mucho cambio. De hecho, hoy hubo una reunión en ese mismo Hotel Libertador entre Hernán Lombardi, no me salía el nombre, Hernán Lombardi y Karina Milei, hablando justamente sobre esto. Hay una sinergia interesante ahí entre Karina Milei y distintos cuadros del PRO. Esta reunión se llevó a cabo en el Hotel Libertador casi al mismo tiempo que Patricia Bullrich estaba con Javier Milei y hablaron y avanzaron sobre los detalles de la asunción. Bueno, escucha esto porque ahí está lleno de noticias. La parte principal, la que se repite, porque se repite así, es obligatorio, es la parte del Congreso de la Nación. Manu, Bruni, metete vos también en lo que quieras de esto, que tenés información. ¿Qué es lo que pasa? Él va a salir del Hotel Libertador, se va a trasladar hasta el Congreso de la Nación. Lo primero que sucede es que Cristina Fernández de Kirchner le toma juramento a Victoria Villarroel. Y Victoria Villarroel es la que le toma juramento. Eso es así lo que indica, digamos, el protocolo. Sí, no sé si protocolo de la ley. La ley. Es por ley, por eso, imaginen una ley. Bueno, entonces, tenés esa situación. Primer cambio. Javier Milei, lo contó acá Bruno Giacono, se va a concretar. Él quería sí o sí un contacto con el pueblo, dijo él. Él quería, en Estados Unidos, él repite casi todos los parámetros de las ceremonias americanas de asunción de los presidentes. En Estados Unidos, cuando después de la situación en la Asamblea Legislativa, sale el presidente y hace su discurso, rodeado también de los mandatarios extranjeros, y habla en ese lugar. Milei va a repetir eso. En este caso no va a ser en las escalinatas, que era lo que él quería originalmente, pero por las rejas parece que no tenía una buena interacción y visualización con la gente. Entonces van a cortar Entre Ríos, van a montar un escenario, lo van a acompañar en el escenario todos los presidentes extranjeros y expresidentes. Mauricio Macri va a estar, confirmó que va a estar en ese lugar, o sea, pase lo que pase con toda esta novela que les veníamos contando, él va a estar. No sé qué otro expresidente queda que podría ir, porque Menem murió, que hubiera ido. Pero Cristina Fernández va a estar ahí. Sí, pero no va a ir. No sí, pero no va a participar del traspaso. No va a estar en ningún caso. Así que no la ves en el escenario. Eso es información. Sí. Ella entrega y se va a su casa. Le hace firmar Alberto Fernández. Alberto Fernández hay que ver si se queda. Sergio Massa no va a ir. No, pero no es expresidente. No, pero me quedé pensando. No va a ir lo consultamos hoy, no va a ir. Y no tenés Dualde. Hay que ver si va. Yo hoy pedí los datos y la verdad que no recuerdo con exactitud si de todas maneras, ya es
un dato y marca esto que viene haciendo Javier Milei también de generar un relato nuevo, una estética nueva, una forma nueva y esta cosa tan de Estados Unidos imitando un poco el discurso, que es el primer discurso que da como presidente, ¿no? El que da en la Asunción. Y acuérdense, cuando él ganó la elección, automáticamente se desplegó en el escenario un logo y una gráfica igual a la de Estados Unidos, también en el atril donde él estaba. Y esto de la oficina de prensa del presidente, que del tweet que están usando, el ex es ahora, que están usando para toda la información, también es una mecánica de la presidencia de Estados Unidos que todos los días a una hora específica hacen un comunicado oficial. Pero esto de la escalinata, digamos, también. Es Capitolio puro. Claro, te remite, hay que ver después cómo termina escenificado, pero digo, parece una pavada o un dato de color, pero la política tiene mucho de escenificación, tiene mucho de cómo vos elegís contar las cosas, a veces inclusive mucho más de lo que contás en sí mismo, ¿no? Sí, y él en este caso tiene como predilección por esto. Y escuchen esto que se viene, esto no está confirmado, se está gestionando, pero atención con esto porque es sorpresivo. Yo no sé si ustedes en su casa se acuerdan del Cadillac de Perón, que es un auto emblemático, es un descapotable igual al de Kennedy, ¿se acuerdan? Digamos, el que fue tan famoso por el momento en que asesinan a Kennedy. Es muy similar. Ese auto había quedado arrumbado en la Quinta de Olivos, increíblemente. Tiene nada más que 18.000 kilómetros ese auto. No es nada para un auto de la... no sé si están las imágenes, creo que ahí es donde estaban arreglando. Y durante el gobierno de Mauricio Macri deciden ponerlo en valor. Porque es un auto precioso, es un auto histórico, lo sacan de la Quinta de Olivos, lo mandan a arreglar con dos mecánicos que son, tengo los nombres, no tengo acá, pero estrellas. En ese momento se hicieron notas con ellos, son gente muy preparada. Lo pusieron a cero y está en el Museo del Bicentenario para que la gente, ¿usted lo conoce, Maslatón? Sí, claro, por supuesto. Ha visto el Cadillac. Más bien, sí. Bueno, están buscando la manera De usarlo. De que el traslado, miralo, ahí lo tenés. O sea, un símbolo de Perón para la asunción de Milei. Ponelo más como un símbolo de Estados Unidos, me parece. Bien, bueno, Perón, bueno. Pero igual me parece que no tiene tanto problema con el peronismo, Milei. No, por eso digo lo de... recuerdo, insisto en esta idea de soy menemista. Claro, sí, exacto. Le remite mucho a eso. Y de hecho lo usó Menem para ir a, no me acuerdo qué era la rural, me dijeron. Creo que el último uso así de ese tipo fue Menem para ir a la rural. Quizás por eso entonces la elección de... Puede ser. No, hay que ver si se logra, porque está en el Museo Bicentenario. O sea, está reparado, divino, pero hace 5 años que no le prenden el motor. Y hay que sacarlo de ahí. Pero la idea, el proyecto es que él vaya desde el Congreso, después de esas palabras, en el auto, con obviamente un operativo grande de seguridad, va a estar todo cortado, hasta la Casa Rosada. Alberto Fernández ese trayecto lo hizo en su auto, ¿te acordás? Que era... Sí. Por eso digo que... tiene mucho de símbolo la política. Por ese momento Alberto Fernández quería transmitir como la austeridad, el hombre común. Entonces iba él mismo manejando. Iba en su auto. Bueno. Tal cual. Y 2 datos más. Uno tiene tamaño político. Después, cuando él entra a la Casa Rosada, ahí viene todo, se repite lo protocolar. Primero tiene todos los saludos a los presidentes extranjeros. Hay una cosa de... Eso es en el Bicentenario. En el Museo del Bicentenario. En el Museo del Bicentenario. Y ahí mismo le toma el juramento a los nuevos ministros. Claro, en la Casa Rosada. Eso es por el mismo Pero en día. el museo, creo que en la Casa Rosada. En la Casa Rosada. Ah, ok. Por la tarde, ¿no? Por la tarde. Cuando termina eso, va a caminar a un Te Deum. O sea, es por lo menos la primera vez de la gente que yo consulté que recuerdan, él pidió un momento espiritual en el cual se va a hacer un Te Deum, que es un gesto enorme a la iglesia, hacer un Te Deum en el día de tu Asunción, porque no es lo que está establecido. La iglesia lo recibió con los brazos abiertos. Es una ceremonia interreligiosa. Y se ocuparon mucho en destacar que fuera interreligiosa, ¿no? Va a hablar un rabino, un musulmán, digamos, todos van a hacer cada uno sus palabras en este Te Deum, al que están invitados también. Bueno, eso se repite como lo que vemos en los Te Deum normales de los días patrióticos. Y seguimos. ¿Querés? No. Siga. Y desde ahí, atención con esto, porque vuelve otra costumbre que el kirchnerismo había levantado, que Macri había retomado y que se había vuelto a perder en el gobierno de Alberto Fernández, que es la gala homenaje en el Teatro Colón al presidente electo. ¿Se acuerdan que cuando asumió Macri, por eso ni recordaba? Sí, además el Colón para Macri era un símbolo propio, digo, por la restauración, por lo que implicó el Colón en su gobierno. Claro. Digo, era un símbolo también de la gestión. Era un símbolo, se repite eso, va a haber ceremonia en el Colón en homenaje a los presidentes y ahí también a los extranjeros y terminan el larguísimo día
de asunción de Milei, que tiene un montón de novedades. Y que es el primer día de Javier Milei como presidente. No hay mucho tiempo para sembrar una impronta. Hay cosas que, viste, como no hay segundas oportunidades para primeras impresiones. Sí. No. Ya empezó un poco la narrativa, la estética de Javier. Bueno, pero el Milei presidente empieza a construirse desde el primer día y el momento que asume. ¿Qué viene después? ¿Cuál es el proyecto económico? ¿Cuál es el plan económico del que nos hablaba Maslatón? Y un dato medular que es la obra pública. Los gobernadores están desesperados con este anuncio de Javier Milei sobre la obra pública. Bruni, vos tenés información, una línea y nos vamos al corte. Sí, así es, porque a ver, hay muchas herencias y una Venta, vendenos y lo contás después del corte. La herencia de Alberto Fernández a Javier Milei en la obra pública y el futuro incierto de todos los proyectos en el país. Ahí está, vamos a una pausa, ya volvemos, hay de todo, no vení con nosotras después. Acá estamos de vuelta, en Verdad Consecuencia, te prometíamos un informe de Bruno Giacono. Hay mucha preocupación, obviamente, en los gobernadores, intendentes por el tema de la obra pública, pero también en un montón de personas que están esperando obra, que está pendiente, demorada, que a lo mejor desde el macrismo, que Alberto Fernández se la prometió, le dijo que la hacía y no la hace. ¿Y qué va a pasar ahora, Bruni? Sí, así es. A ver, Alberto Fernández va a dejar el poder sin haber terminado buena parte de las obras emblemáticas que se prometieron durante su gestión. Para que tengamos una noción, una idea de lo que está pasando, hay 2.000 obras en ejecución en este momento. Son 2.300 solamente en la órbita del Ministerio de Obras Públicas. Y la llegada de Milei al poder, de alguna manera, habla un interrogante sobre qué va a pasar con la mayoría de los proyectos que en este momento se están ejecutando. ¿Por qué? Básicamente, según lo que me contaron de fuentes cercanas a lo que va a ser la nueva estructura de Ferraro en el Ministerio de Infraestructura, se va a analizar obra por obra. Obra que esté más del 80%, 90%, se termina con el actual contrato. Obra que esté en un 20, en un 30 o directamente paralizada, se va a analizar. Si se entrega al sector privado, siempre tiene que haber un privado que acepte o no, o si en todo caso es una obra necesaria para el país y se termina. ¿Y yo qué hice? Les traje ejemplos concretos. A ver. Digamos, en qué consiste esta herencia que Alberto Fernández le deja en obra pública a Javier Milei. Miren, uno de los proyectos claves que anunció Alberto Fernández, los centros de desarrollo infantil, que son espacios dedicados a los chicos vulnerables de entre 0 y 4 años. Se prometieron 500 en todo el país. Terminaron 116. Es solamente el 24% de todo lo prometido. Bueno, pero Milei por ahí continúa esto, porque viste que él insiste en que la niñez va a ser uno de los, como del foco, de los pilares de su gestión. Pero ahí déjame decirte algo, Maru. No, ya me va a pinchar el globo. Milei plantea el estilo de obra pública a la chilena, como dice él. Claro. Ese estilo significa básicamente que el privado busca financiamiento y que luego después tiene una especie de concesión de esa obra. Entonces, un centro de desarrollo infantil sería difícil pensarlo, digamos, que uno pueda sacarle algún tipo de rédito una vez. Bueno, de la billetera de Petovelo. Pero escuelas técnicas. Miren este segundo caso porque es realmente increíble. Se prometieron 100 escuelas técnicas para todo el país. Este fue un anuncio de Alberto Fernández en febrero de 2022 con los gobernadores, con los senadores, con los diputados. Esto era post pandemia, los chicos regresando a las aulas. ¿Saben cuánto terminaron? Una sola. El 1% de todo lo prometido. Eso es grave, las escuelas técnicas son fundamentales. Miren este ejemplo que les traigo también, que es el siguiente, que tiene que ver con los centros para jóvenes adictos. Se prometieron 30 en todo el país. Suena poco 30, pero eran grandes centros. No, y además esto es clave, porque hoy si vos no tenés recursos y tenés un hijo, una hija, un amigo, un familiar, o vos mismo con problemas de adicción, no tenés a dónde recurrir. Porque los lugares privados son carísimos y hay un montón de gente, lamentablemente, que vive este problema y no lo puede afrontar. Es clave esto que vos decís, Maru, porque acá nos estamos centrando en los números, pero detrás de estos proyectos que no se hacen está la gente. Claro. ¿Cuántos se terminaron? 0. Es decir, el 0% de lo prometido. Y ustedes que van a ver ahora lo van a recordar, porque acá en Verdad Consecuencia fuimos los primeros en contar cómo el gobierno estaba absolutamente retrasado con las 55.000 viviendas que supuestamente había dejado abandonadas Mauricio Macri. Alberto prometió terminarlas durante toda su gestión, en los 4 años de su gestión. De las 55.000 viviendas, solamente se terminaron 5.500. Es decir, el 10% de lo prometido. Son números realmente muy bajos. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué va a pasar con esta obra? Porque este no es un detalle menor, déjenme decirles esto. No solamente lo preocupante es el bajo número de obras terminadas, sino que también hay mucha obra que comenzó a ejecutarse y quedó en la nada. Pero a esa obra ya se le inyectó plata, que ahora podría quedar absolutamente en la nada.
Miren este caso, las casas para jubilados. Sí, que aparte también nos contaste esta Sí, historia. otra historia más. Habían prometido 3.200 casas a través del PAMI y a través del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. ¿Cuántas terminaron? 288, es decir, el 9% de lo prometido. Me parece que la deuda que deja el gobierno es enorme también en este aspecto. Pero la pregunta es qué va a pasar con esto, porque como decías vos, Bruno, recién, detrás de estas promesas incumplidas está la esperanza de un montón de gente y la necesidad de un montón de gente. Javier Milei anunció que se termina la obra pública, por lo menos en esta primera instancia, además de que él cree en otro modelo. Malatón, ¿usted cree que realmente está terminada la obra pública o es una de esas cosas que se dicen por ahí en un primer momento, pero que después no se pueden aplicar? Es una de las cosas que se dicen y después no se pueden aplicar, a ver, claramente. Espere que no. Está sin micrófono, a ver. ¿Ahora? Es una de las cosas que se dicen habitualmente en campaña que después no se pueden cumplir. Sí. Lo que mencionaba recién el compañero es la concesión de obra pública. Funciona así, es un contrato típico del derecho administrativo argentino. El Estado le da a una empresa, le encarga algo y esa empresa después se cobra la obra y una renta a la obra, pero cuando hay una tarifa, cuando hay un precio, lo típico es las autopistas. Claro, el peaje. Lamentablemente Argentina hace 20 años defaulteó en el marco de la caída de la convertibilidad un montón de contratos así, con lo cual habría que recuperar confianza. Pero además hay un montón de prestaciones públicas del Estado, como ustedes mostraron recién, viviendas, hospitales, que eso no hay un precio. Y entonces, ¿cómo lo vas a abandonar? Claro, no se puede abandonar además, eso. Bueno, Cuando Milei habla de obra pública a la chilena, no está diciendo ninguna cosa original. Es la concesión de obra pública, pero no es aplicable a todas las obras públicas. Eso, y la concesión de obra pública es redituable en la autopista Rosario-Buenos Aires, Rosario-Córdoba, lugares donde vos tenés garantizado un movimiento, por eso digo lo de las caudal. Provincias. Claro, pero el problema con la obra pública es que justamente el Estado tiene que generar una solución en áreas donde a ningún privado le va a resultar un negocio en sí mismo. Decir, yo me presento para hacer esta ruta en La Dulce, donde vive Maru. Si no va a recuperar eso, es imposible. Porque recuperar eso. Con lo cual, a veces, ¿usted cree que no lo va a cumplir? No lo va a poder cumplir de la manera que él dice. Claro, lo va a hacer en la ruta que se la va a tener que flexibilizar. Pero además otra cosa, preguntémonos por qué Milei quiere cortar todo esto. Porque quiere bajar el gasto público. ¿Por qué? Porque no quiere que la emisión monetaria genere inflación. ¿Qué pasa si en los próximos días descubre que el gran problema argentino de la inflación no está en el gasto público financiado con emisión monetaria, sino que está en la parte de deuda del Banco Central y en la deuda que el Estado tiene? A lo mejor encuentra el camino. Yo creo que el problema es lo segundo. Con lo cual el objetivo de que caiga la inflación lo va a poder lograr, sí, pero tiene que pegar con la medida económica correcta. Tenemos que hacer la última pausa, pero antes, Brunito. Un datito cortito, a ver, en el equipo de Ferraro están preocupados porque si realmente se llega a cumplir la promesa de Milei de llevar a cero la obra pública, va a haber muchas rescisiones y por lo tanto puede haber muchas demandas contra el Estado Nacional, de contratos ya vigentes. Bueno, se está trabajando en un esquema para intentar evitar esas demandas. Es por supuesto un secreto, digamos, que se está manteniendo en estricta reserva, pero ya se están ocupando de este tema que puede ser realmente muy importante. Y un rulito final a eso, atención, porque me parece que lo que tengo entendido, porque vos tampoco podés dejar un complejo de viviendas a medio terminar, porque aparte tiraste la plata que gastaste. Entonces, ahí lo que entiendo que están tratando de buscar es terminar lo principal, digamos, lo que está a mitad de camino, y en todo caso ver qué pasa con los litigios en las obras que se licitaron, pero nunca se puso ni un ladrillo. Hacemos la última pausa, todavía queda mucho más de Verdad Consecuencia con Carlos Malatón. Ya volvemos. Acá estamos de vuelta, seguimos conversando con Carlos Maslatón. Yo quisiera hacer ya el ping-pong y después un par de preguntas más. Por supuesto, por sí o por no se llama nada. Se llama por sí o por no. Nos lo robó Massa a nosotros. Massa, claro. Sí. Bueno, los brasileños, no sé quién nos robó, pero alguien nos robó. Bueno, nos concentramos. Bueno. ¿Se puede hacer un ajuste de 15 puntos del PBI, sí o no? Número que no tiene ningún sentido. 15 puntos de PBI. Estamos hablando de prácticamente el 60% de un presupuesto nacional. Ellos dicen que 10% tiene que ver con las LELIQs y 5% tiene que ver con las LELIQs. ¿Y qué harían con las LELIQs? Este es el problema. No, bueno, claro, pero dicen que son 10 puntos por las LELIQs. Ese es el plan que armó Caputo, que supuestamente es lo que terminó de convencer a Milei, lo quieren cambiar por dólares que no van a conseguir. Y además no vale la pena hacer ese canje. Endeudarte en dólares para pagar LELIQ. Directamente pagalas. Es un problema mínimo.
Todos creen que es grave, para mí es fácil. No, es genial. No, es lo que yo Que pienso. las yo no es se lo un puedo problema discutir mínimo, porque es un título. Es un problema mío. Te dije, Bueno, Argentina se tendría está que ahogando asumir- en un vaso de agua. Tiene que ir de ministro de Economía de Milei. No. Mover, este es un tema muy serio, pero lo ha propuesto muchas veces Milei, no sabemos si va a seguir en esta idea, pero movería la embajada, hay que mover la embajada en Israel a Jerusalén. Yo personalmente veo con simpatías esa decisión. No sé si lo va a poder. Muchos países han querido hacerlo. Lo concretó Estados Unidos y un par más. El problema es que tu propia línea de Cancillería te va a decir que no. Y van a empezar las presiones árabes. Qatar, Emiratos, Arabia Saudita van a decir que ustedes quieren negocio con nosotros. Esa no va. Pero bueno, quiero ver si Milei se juega finalmente o no. Okay. ¿Bullrich o Macri? ¿En qué aspecto? Bueno, si tuviera que... No, yo no tengo nada que ver con ninguno. No tengo ninguna simpatía por ellos. Cero. Los respeto políticamente, por supuesto. Pero si tuviera que elegir Bullrich o Macri, ¿cuál prefiere? ¿Cuál le parece mejor? Macri. ¿Por qué? Tiene una visión más amplia del mundo que Bullrich. Bullrich es como que es demasiado casera. Esta creo que Si yo- es que no se me ocurre levantar la frase de Milei, terrorista montonera que pone bombas en un jardín donde había infantes. Es un chiste, ¿no? ¿Usted cree eso de Patricia Bullrich? Bueno, creo que fue y después no. Yo creo firmemente en las amnistías políticas. Te estoy ¿Usted diciendo cree la frase. que hizo eso pero que merece una amnistía? La guerra terminó. No, está bien, pero ¿usted cree que ella hizo eso? Bueno, fue amnistiada por la sociedad, ¿no? Está bien, pero usted la está Va a ser amnistiando ministra sobre un de hecho Milei. que ella no hizo. Escúchame, Milei la acusó de eso en la campaña para ganar votos. Y después dijo tabula rasa, ahora es ministra mía. También te puedo decir todo en Argentina es una joda, ¿no? Tomalo de esa manera. Esto creo que ya lo dijo, pero ¿saca el cepo el primer día, sí o no? Inmediatamente. No tiene ningún sentido que esto siga. Milei, el éxito depende de sacar el cepo y terminar con el déficit cuasi fiscal del Banco Central, que lo puede hacer de manera instantánea. Arregla eso y el gobierno y el país hace así. El 31 de diciembre el dólar va a estar abajo o arriba de 1.000 pesos. Dijo que no sabía cuál era el valor, pero juéguese. No. Ha dicho cada... No, si tirar precio y fecha no tiene sentido. Pero yo te digo lo siguiente, Sí. Maru. Sí. 1.260 es un techo importante de mediano plazo. Quiere Techo, decir está bien. que va a pasar mucho tiempo para que eso se pueda superar. Yo estoy viendo un mercado lateral para el costado, ni para arriba ni para abajo. Olvídense de hiperinflación, va a haber actualización de precios importantes, estamos en un Rodrigazo, pre-Rodrigazo, que no es una inflación sistémica, es una actualización de precios que estuvieron mal. Así que yo, en este sentido, de mi parte, tranquilidad. Los precios van a subir, los salarios van a tener que subir inevitablemente, en el mediano plazo, más que los precios. Ahí está. Hiperinflación afuera, como Ahí está. Como- Todas buenas como decía noticias. Gracias, Maslatón, por haber venido gracias a ustedes. Muchísimas gracias. acá. Terminó Verdad Consecuencia. Nos encontramos el jueves que viene. Hasta el jueves, que descansen, que estén bien. Chau.